Desde que el ser humano tuvo la capacidad de mirar al cielo nocturno, una pregunta ha resonado. ¿Estamos solos en el universo? La vastedad del cosmos, miles de millones de estrellas y planetas, nos hacen pensar que la vida debe existir en algún otro lugar. Pero, ¿y si nuestra definición de vida inteligente es demasiado limitada? Solemos imaginar civilizaciones alienígenas con tecnología avanzada. Adentrémonos en un universo donde las plantas no solo viven, sino que también sienten, piensan y se comunican de formas que desafían nuestra comprensión. Reflexionemos sobre la inmensidad del universo y las infinitas posibilidades que alberga. La búsqueda de vida extraterrestre siempre ha cautivado a la humanidad. Buscamos lo que conocemos, patrones de radio, señales de energía, evidencia de tecnología. Pero, ¿y si la vida inteligente ha evolucionado de una manera totalmente diferente a la nuestra? Imaginen un planeta donde la inteligencia se manifiesta en una forma de vida mucho más sutil y paciente: las plantas. ¿Podría ser que la respuesta a la pregunta definitiva esté justo frente a nosotros, oculta a plena vista, esperando a ser descubierta? La exploración espacial no solo busca vida en otros planetas, sino también entender cómo la vida puede adaptarse y evolucionar en condiciones extremas. Cada descubrimiento nos acerca un paso más a responder la pregunta: ¿estamos realmente solos en el universo? Antes de viajar a otros mundos, fijémonos en lo que nos rodea. Estudios recientes han demostrado que las plantas poseen mecanismos de comunicación mucho más complejos de lo que imaginábamos. A través de una intrincada red de raíces y sustancias químicas, las plantas pueden comunicarse entre sí, transmitiendo información vital para su supervivencia. Pueden advertirse mutuamente sobre peligros, como la presencia de insectos o enfermedades. Estos descubrimientos nos obligan a replantearnos nuestra definición de inteligencia. ¿Podría ser que las plantas tengan una forma de conciencia? La comunicación vegetal nos invita a explorar un mundo oculto y fascinante. Un mundo donde las plantas no solo viven, sino que también interactúan y se cuidan entre sí. Capítulo 5. Primer contacto con lo incomprensible. Una nave espacial humana, enviada para explorar los confines del espacio, llega a Veridia. Los astronautas están asombrados por la belleza del planeta, por su verdor exuberante y su atmósfera tranquila. Buscan señales de vida inteligente, pero no encuentran nada que se parezca a lo que esperaban. No hay ciudades, ni estructuras artificiales, ni transmisiones de radio. Sin embargo, pronto se dan cuenta de que no están solos. A medida que se adentran en los bosques de Veridia, comienzan a sentir una presencia a su alrededor. Es como si la propia vegetación estuviera escuchando, observando, reaccionando. Las plantas emiten luces y parecen comunicarse, revelando una forma de vida completamente nueva e incomprensible. Capítulo 6. El lenguaje del silencio. Los astronautas intentan comunicarse con la inteligencia vegetal de Veridia, pero sus intentos iniciales son infructuosos. Envían señales de radio, luces, incluso patrones geométricos en el suelo. Con el tiempo, comienzan a comprender que la mente vegetal de Veridia opera en una escala temporal diferente a la nuestra. Sus pensamientos son lentos, deliberados, conectados a los ritmos naturales del planeta. Las respuestas no llegan en segundos, sino en horas, días o incluso semanas. Y la comunicación no se basa en palabras, sino en sensaciones, en emociones, en la comprensión intuitiva de los ciclos de la vida y la muerte. En este lenguaje del silencio, encontramos una conexión profunda y universal. Es un recordatorio de que, a veces, las respuestas más significativas no se escuchan, sino que se sienten. A medida que los astronautas aprenden a comunicarse con Veridia, se dan cuenta de la increíble sabiduría que posee esta antigua mente vegetal. Ha sido testigo de eventos cósmicos que escapan a la comprensión humana. Su memoria se extiende a lo largo de millones de años, impresa en la genética de cada hoja y raíz. Veridia no solo comprende los ciclos de la naturaleza, sino que también los encarna. No teme a la muerte porque la ve como parte integral de la vida. Para Veridia, la inteligencia no se trata de dominar el universo, sino de comprenderlo, de fluir con sus ritmos.
Esta sabiduría ancestral nos invita a reflexionar sobre nuestra conexión con la naturaleza y a redescubrir el conocimiento que yace en cada planta, en cada hoja. Tras meses de estudio y debate, la tripulación de la nave espacial se ve obligada a tomar una decisión difícil. Es hora de regresar a la Tierra. Dejando atrás a Veridia, llevan consigo una valiosa carga: datos, muestras y un nuevo entendimiento del universo. La existencia de una forma de vida inteligente basada en plantas obliga a replantearse las teorías sobre la evolución, la conciencia y la naturaleza misma de la vida. Pero quizás el legado más importante de Veridia es un mensaje de humildad. En la vastedad del cosmos, la humanidad no está sola. Este encuentro nos recuerda que el conocimiento y la colaboración son esenciales para nuestro futuro, y que cada descubrimiento nos acerca más a comprender nuestro lugar en el universo. La experiencia en Veridia nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué otras formas de vida inteligente podrían existir en el universo? ¿Cómo podemos aprender a comunicarnos con seres que desafían nuestra comprensión? Tal vez el universo esté lleno de voces silenciosas, esperando a que aprendamos a escuchar. Voces que nos hablan en el susurro del viento, en el crecimiento de los árboles, en los ciclos de la vida y la muerte. En un universo donde las plantas pueden hablar, el silencio se convierte en el nuevo lenguaje de las estrellas. Redefinir la vida inteligente nos invita a abrir nuestras mentes y corazones a lo desconocido, a escuchar con atención y a descubrir las maravillas que el universo tiene para ofrecernos. Al final, la pregunta no es si estamos solos, sino si estamos dispuestos a reconocer otras formas de vida, otras formas de inteligencia, que podrían estar a nuestro alrededor, ocultas a plena vista. La vida, en su infinita creatividad, puede haber encontrado caminos que jamás imaginamos, y es nuestra responsabilidad, como seres inteligentes, seguir explorando, seguir preguntando, seguir expandiendo nuestra definición de lo que significa estar vivo en este universo. El universo es un lugar vasto y misterioso, lleno de maravillas que apenas estamos empezando a comprender. Gracias por acompañarme en este viaje de exploración cósmica. Espero que les haya inspirado a mirar el universo y nuestro lugar en él con nuevos ojos. Porque en cada rincón del cosmos hay una historia esperando ser descubierta.